Vamos a empezar la revisión de un programa para hacer análisis estadísticos de una manera bastante amigable. Este programa se llama así, YASP, tiene este icono, así lo vamos a ir reconociendo. Y algunas cuestiones que son importantes para que las vayamos considerando es, uno, primero, ¿cómo le instalo? Muy sencillo, entro a un buscador de mi preferencia, escribo el nombre de la aplicación o del programa, que es YASP, así. Y dentro de las opciones, de las primeras que me salgan, voy a elegir el que dice descargar el programa, ¿no? Descargar YASP. Una vez que entro, me va a dar opción, dependiendo del tipo de sistema que yo tenga, el tipo de computadora, si tengo un Windows, si tengo un Mac o un Linux, me va a dar la opción que yo necesite para instalarla, dependiendo del sistema operativo que esté manejando. Bueno, le van a dar descargar. Yo ya no voy a hacer este paso, yo ya lo tengo descargado e instalado en mi computadora. Igual es muy fácil y depende de cada sistema cómo se va a instalar, pero es muy sencillo, es muy intuitivo cómo se va a ir haciendo. Listo. Una vez que yo tengo ya instalado mi sistema para hacer los análisis estadísticos, pues voy a empezar con las bases de datos, ¿no? ¿Qué tipo de bases de datos puedo yo cargar a este programa? Puedo cargar bases de datos que yo haya generado en Excel. Sin embargo, tengo que guardarlos con una extensión muy específica. De igual forma, si yo ya tengo alguna base de datos que haya generado en SPSS o que yo lo haya generado en Stata, también lo podría cargar directamente con el formato SPSS o el STAS, ¿no? STS, creo que es el de Stata. Entonces, yo podría jalar cualquiera de esos tipos de formatos. En este caso, pues se van a dar cuenta que tengo abierto una base de datos que guardé en un formato tradicional de Excel. Esto lo sabemos porque tiene la extensión XLSX. Si yo le doy clic derecho, van- lo puedo abrir con esta pestañita de acá, pero se van a dar cuenta que únicamente me da la opción de abrirlo con Excel, ¿no? Entonces, pues no va a ser el formato que me va a ser útil para utilizar el programa. ¿Qué voy a hacer? Vamos a generar una nueva base, pero la vamos a guardar con este formato de valores separados o delimitados por comas, que es una extensión .csv. Entonces le voy a poner esto. Y aquí le voy a poner ejemplos. Sí, nada más este no y sí es para que ustedes vean cuáles son los formatos con los que podemos trabajar. Entonces voy a cerrar un poquito esto. Entonces aquí tengo, vean, el ejemplos no y el ejemplos sí que acabo de crear. El no, se dan cuenta, tiene una extensión XLSX y el sí tiene una extensión .csv. Entonces le doy clic derecho, abrir con, y van a ver ustedes que únicamente me da esta opción. Ok, vamos a darle ahora clic derecho al que sí. Y al poner la pestaña abrir con, van a ver que me salen varias opciones, ¿no? Aquí tengo otra opción de análisis que también tengo videos en el canal con el formato R o RStudio y aquí tenemos el YASP, que es el que vamos a utilizar para la revisión del programa. Entonces le voy a dar clic, le voy a decir, ábreme mi archivo en este programa, ¿no? Que es el que vamos a utilizar para nuestros análisis estadísticos. Bueno, ahí está cargando y en lo que cargo, vamos a dejar que cargue. A ver si no se demora mucho. Un poquito sí. Y no se está dejando. Le voy a dar clic aquí. Ahí está, justo ahí está. Bueno, entonces ahí tengo mi base de datos. Se van a dar cuenta que tengo aquí el título de mi columna, que va a ser mi variable. Y vamos a tener 187 participantes. Creo que veamos algunas cosas de cómo va a estar mi base de datos original y cómo está, cómo lo jala en el YASP, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la primer fila es lo que se vuelven mis encabezados. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Y a partir de la fila 2 pues vamos a tener a los participantes, ¿no? Entonces, nada más para que lo tengamos ahí en consideración y de cómo vamos a tener nuestra base de datos para poder utilizarla. Ok, ahora,
¿Qué es lo que nos van a pedir cuando nosotros estemos haciendo análisis estadísticos? Bueno, vamos a estar normalmente haciendo una redacción y esto va a venir en la parte de resultados. Lo voy a hacer un poquito con el formato APA, pero recuerden que tenemos otros tipos de formato. Entonces, aquí voy a poner descriptivos. Entonces, si recordamos el formato APA, nos dice que esto vaya un poquito así. Y nos dice que dependiendo, 1,5. Y entonces después tendríamos, bueno, también es en times. Y ahí está de manera, pues natural o específica, mandándonos al cómo vamos a ir redactando nuestro documento. Entonces aquí voy a hacer una pequeña introducción donde explique qué tipo de datos estoy reportando y usualmente va a terminar con dirígete a la tabla tal, ¿no? Y voy a poner aquí tabla, en este caso sería 1. Y aquí vamos a continuar con nuestro análisis. Ahora sí, regreso al JASP. Y bueno, voy a decir, mira, pues aquí me dice cuáles son los tipos de análisis que puedo hacer. Ahorita vamos a empezar con la explicación de los descriptivos. Y si yo quisiera hacer análisis un poquito más complejos, pues le doy aquí en más y me dice aquí que puedo tener más opciones de análisis, ¿no? Tenemos para hacer ecuaciones estructurales, pruebas robustas y bueno, tenemos muchas más herramientas. Voy a dar acá. Pero también vemos que la mayoría de las leyendas o de los títulos van a estar en inglés. Me voy a ir aquí donde dice, muéstrame el menú. Y me voy a ir aquí en preferencias. Y aquí donde dice resultados. Vamos a ver, no, aquí no. En interfase. ¿Ok? Dice, elige tu lenguaje preferido y le vamos a dar, pues, español, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cambia todo de manera automática. Ya me dice descriptivos, contrastes, ANOVA y ya lo puso en español. Entonces, acuérdense aquí en el menú, preferencias, interfaz, y le ponen que se los dé en español. Ahora en resultados vamos a poner algunas cositas adicionales. Quiero que me muestre los valores exactos y que me ponga 3 decimales. Es lo que le voy a pedir acá. Listo. Ya lo tengo. Ahora sí me voy a los descriptivos. Le doy clic sobre donde están estas grafiquitas que dice descriptivos. Acuérdense que va a ser lo primerito que vamos a reportar cuando estemos redactando nuestros resultados. Entonces vamos a ir haciendo nuestra redacción y vamos a ir obteniendo los datos directo de esta aplicación o de este programa, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos todas las columnas o variables que tengo aquí en mis datos. Aquí tengo mis datos. Y entonces me voy aquí a los análisis y aquí tengo los descriptivos. Entonces, voy a empezar con uno muy sencillo. Tengo la edad, voy a poner aquí donde dice variables y se van a dar cuenta que en automático me aparecen aquí los datos o la información que le estoy solicitando. Entonces, me pide, más bien me informa cuántos participantes o cuántos datos válidos tengo, cuántos no válidos o ausente tengo, cuál es la media, desviación típica o estándar, mínimo y máximo, ¿ok? Entonces, si yo quiero pedirle más información o editar la información que me aparezca en esta tabla, me voy a ir aquí en la pestaña que dice estadísticos y se dan cuenta, me despliega una serie de opciones. Como yo ya vi que no tengo datos perdidos, no hay datos ausentes, puedo eliminar esto. Entonces, le puedo pedir también la mediana, perdón. Ya me pone aquí la mediana en automático. Le puedo pedir la varianza, además de la desviación estándar o típica. Le puedo pedir que me dé la asimetría y que me dé la kurtosis, ¿no? Entonces ahí ya tengo una serie de datos que para mí van a ser importantes para que yo describa, que yo describa, determine cuál es las propiedades que está mostrando la información que yo estoy analizando. Ahora, algo de lo amigable que tiene este programa, a diferencia de otros como el SPSS quizás o el R incluso, que tiene análisis pues bastante interesantes, igual que este,
pero vamos a tener la facilidad con este de que puedo copiar directamente desde acá y trasladarlo a mi redacción. Entonces voy a poner tabla 1 y aquí le vamos a poner el nombre de la tabla un momento. Y podemos poner el nombre de la tabla acá. Estadísticos descriptivos de, y pues ya pondríamos de qué información es esto, ¿no? Entonces, me dejan hacer esto de esta manera, entonces ya puedo poner acá, si se dan cuenta me lo da con el formato APA de una sola vez, entonces acuérdense que si somos muy asidos de este formato, tendríamos que ponerlo con estas características y ya tendríamos nuestra primera gráfica, perdón, nuestra primera tabla para poder crear nuestros estadísticos descriptivos, ¿no? Entonces, puedo ir avanzando sobre mi redacción, tengo aquí esto, pero además la información se puede presentar en forma de gráficos, no solo es eh, en forma de tablas, ¿no? Vamos a poner aquí una figura también, ¿no? Entonces aquí vamos a poner la figura 1. Y ahorita vamos a ponerle el nombre de la figura. Entonces, la figura 1, pues obviamente va a ser una gráfica, ¿no? Entonces, se llama figura, pues una gráfica. Me voy a mi programa, aquí está el programa. Entonces, aquí también me dice que puedo integrar algunos gráficos. Voy a hacer una gráfica de distribuciones, así muy sencillita. Ahí está. Y si se dan cuenta, me tiene mi primera gráfica. Lo voy a copiar de la misma manera y me voy a mi Word y le voy a decir que sí. Si le concede el acceso y ahí ya tengo mi primera gráfica importada directamente. Por ejemplo, este puede ser mi título para esta figura, ¿no? Gráfica de edades. Y otra vez, ¿de quiénes, no? Y aquí ustedes le pondrán el nombre de la variable o, bueno, las características de su variable. Entonces ahí tengo una primera forma muy sencilla de cómo reportar la información que yo vaya obteniendo de la información que haya recolectado. Creo que lo dije repetido, pero bueno. Entonces yo puedo reportar esta información de lo que yo esté estudiando, de lo que yo esté midiendo. Pero podemos hacer algunos reportes un poquito más complejos con esta misma estructura, ¿no? Por ejemplo, me están pidiendo contrastes con alguna otra variable. En este caso, podríamos utilizar la variable, ya sea aquí tengo una variable del sexo o del grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero reportar esta información de la edad, pero dividida por las características de sexo, voy a seleccionar la variable y lo voy a poner, ¿ok? Lo pongo aquí. Lo siento. Y una disculpa por eso. Y ya me divide ahora la tabla en función de este criterio de sexo, ya sea que sean mujeres o sean varones. Si se dan cuenta, me aparece la cantidad de participantes que son mujeres y la cantidad de participantes que son hombres, con sus medias y medianas en específico, con sus desviaciones estándar y varianza y todos los demás criterios que yo le solicité. Ok, entonces ahí lo tiene. Y de igual manera, los gráficos se dividen para la información de mujeres y de varones. Entonces, nada más para que lo tengamos ahí en cuenta. Y lo mismo, ¿no? Entonces, yo lo voy a copiar. Me voy para acá. Ya, ya casi se acaba mi hoja, pero bueno, entonces vamos a poner aquí tabla 2. Y pues este se puede llamar descriptivos por sexo del participante. Descriptivos de edad por sexo del participante, ¿no? Entonces ahí tenemos ya este criterio. Y ya tengo mi segunda tabla ya con esta característica, ¿no? Entonces lo puedo ir reportando con estos eh,
haciendo directamente y conforme lo voy haciendo para no tener situaciones de que se me olviden o alguna cuestión, lo puedo ir teniendo de forma directa. También puedo tomarlo de aquí, lo puedo estirar un poquito, a ver si me deja editar la tapa. A ver, me está dejando. Bueno, alguna cuestión acá. Ahí está. A ver si me deja ahora sí. Ahí está. Y ya entonces puedo ir acomodando mi tabla y editarla directamente, ¿no? Ya es un formato que me permite trabajarlo como un objeto de Word, ¿no? También aquí puedo poner las gráficas como me fueron saliendo en mi programa, o incluso si yo quiero cambiar el criterio de selección para los grupos, de agrupación, entonces elijo la variable que había tomado para la distribución o la división de mi gráfica. Van a ver que regresa a como estaba y ahorita le voy a poner una adicional, una diferente. Y entonces tengo un grupo que se distribuye como grupo uno, 2 y 3, ¿no? Aquí tengo los grupos. Entonces van a ver que aquí tengo pues los participantes de cada uno. En otros 64, en otros 60, en otros 63. Aquí vienen las medias, medianas también, medianas y medias. Y desviación estándar o típica, varianza y esta información, ¿no? Entonces vienen las gráficas separadas para cada una de de los grupos o de las poblaciones que yo elegí. Bueno, me voy a quedar únicamente con la primera eh, tabla, con el primer análisis, con el más sencillito, aunque también podría quedarme o hacerlo para cada uno de estos, pero voy a empezar con este. Entonces, una vez que, voy a quitarle la primera gráfica que le pedí, ¿no? Entonces voy a eliminar las gráficas, voy a quedarme únicamente con los resultados en esta tabla. Una vez que yo reporto los descriptivos, el siguiente análisis que me piden es que yo identifique si la distribución de mis datos se asemeja a una distribución normal o no. Entonces, para eso tenemos un análisis que aquí únicamente nos sale como el de Shapiro. Entonces, le voy a dar aquí el análisis de Shapiro y van a ver ustedes que sale con este criterio aquí bastante extraño con el exponente. Entonces, si yo no le entiendo, me voy para acá, acuérdense, preferencias, me voy aquí a resultados. Aquí acuérdense que le había puesto valores P exactos, le voy a quitar este. Y podemos poner la notación exponencial. Bueno, vamos a quitarlo así. Y vamos a dejarlo en 3 dígitos, nada más, ¿no? Entonces regreso acá. Y aquí me dice el valor de Shapiro. ¿Ya lo vieron? El valor P de Shapiro-Wilk, que va a ser menor a 0.001. Ok, ¿qué significa esto? Voy a concentrarme ahorita en esto. Bueno, lo puedo copiar, obviamente. Lo puedo pegar directamente como lo tenía acá. Entonces, pero lo que podemos hacer también es que podemos reportar de datos, ¿no? Entonces vamos a hacer el reporte de normalidad de datos, aunque ahorita me sacó varios, ahí está. Entonces lo puedo tener así. A ver, muy bien. Entonces, me dice que tengo un Shapiro de 0.781 con una significancia. Aquí está algo así. Algo hice pendejo. Bueno, vamos a dejarlo así. No me deja acá. A ver si con este. Ok, dice que no. Bueno, entonces vamos a ver. Aquí está. Ahí está. Am, que yo tengo esta significancia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la significancia, no? Ok, entonces, reporte de normalidad de datos. Esto me está indicando, es una prueba que me permite contrastar el Shapiro, prueba de normalidad, permite contrastar la distribución de los datos obtenidos con una distribución normal. Eso no lo pongan en su redacción, nada más lo estoy poniendo para ver cómo lo van a reportar. Y entonces la pregunta que se hace cuando
hacemos una prueba de Shapiro es si los datos que presento son iguales o desiguales a una distribución normal. ¿Y cuáles van a ser las respuestas? Ok, son iguales o serán iguales. A ver si es con este, ok. Si el valor de P, este valor de acá, si el valor de P es igual o mayor a 0,05. Entonces, si yo obtuviera un valor de P, este valor de P que tengo acá, y este valor de P fuera igual o fuera mayor a 0,05, yo estaría asumiendo que los datos que yo estoy presentando, es decir, esta distribución que yo estoy manejando acá es igual o no a una distribución normal. Y en este caso, van a ver que es menor a 0,05, entonces esto equivaldría a que este valor de la P sea menor a 0,05. En el caso de que mis datos sean menores a 0,05, como es el caso de esta información que se está presentando, pues yo estaría asumiendo que los datos que estoy presentando no se distribuyen de manera normal, ¿no? Entonces, ahora sí, yo podría asumir que los datos de edad del grupo, el grupo que ustedes tengan, o la información, ¿no? En este caso es de edad, ¿no? La información, voy a quitar de edad, ¿no? Los datos del grupo tal no se distribuyen de manera normal. ¿Ok? Entonces aquí pongo el valor de mi Shapiro. Entonces, está como demás. Entonces pongo el valor de mi Shapiro y su puntuación de la letra de la significancia de la P. ¿Ok? Nada más para que lo tengamos ahí en cuenta. Solo que nos está dejando. Algo le está pasando aquí. Ahí está. Sí, así vamos a eliminar filas. Ahí. Bueno, entonces eso es lo que nosotros estaríamos reportando. Ahora, eh, dependiendo, vamos a ver qué nos da más, qué información adicional podemos tener. Entonces, acuérdense, aquí tengo el Shapiro. Vamos a concentrarnos en ese. Lo vamos a dividir por grupo y van a ver. Ahí está por grupo, está trabajando, que me hace la distribución del Shapiro para cada uno de los grupos que yo le vaya solicitando, ¿no? Entonces aquí me quedo con esta información y es lo que yo podría ir reportando. A partir de ahí, yo puedo tomar decisiones de qué tipo de análisis le voy a hacer. Entonces, en el siguiente video vamos a ver análisis si yo quiero contrastar o yo quiero ver la diferencia entre grupos cuando tengo muestras independientes, cuando tengo muestras emparejadas, es decir, tengo dos grupos de población completamente diferentes que medí, si tengo la misma población que medí en dos ocasiones o si tengo una medición de un solo grupo, ¿no? De igual manera, puedo tener una correlación clásica, ¿no? Puedo hacer relacionar, por ejemplo, aquí vamos a ver un montón de datos que podemos relacionar de manera directa entre ellos y vamos a ver cómo asumimos qué tipo de análisis podemos hacer en función, obviamente, de cómo se distribuyen mis datos. Espero que les sea útil esta primera introducción al uso del programa YASP.